están? Bienvenidos a Red Salud Educa, el espacio de conversación en el que juntos abordamos los principales temas de bienestar y cuidado de nuestra salud. Prevenir, diagnosticar y tratar oportunamente es la idea de esta conversación que tenemos en Red Salud Educa. Como siempre, la invitación es para que se conecten a través de nuestro Facebook en Red Salud CCHC para que nos envíen sus consultas, las dudas que vayan surgiendo en esta conversación que vamos a tener hoy día con nuestros dos invitados. Quiero también adelantar que vamos a tener un interesante concurso para ustedes, para quienes estén conectados y para quienes contesten la pregunta que más adelante le vamos a dar a conocer. Quienes respondan bien van a tener la opción de ser el ganador o la ganadora de un excelente premio, sobre todo pensando en el recién nacido. Este se trata de una marca de pañales, Mary, que estará sorteando un set de pañales para el cuidado de tu bebé desde el primer día. Así que atención con el concurso que vamos a tener en esta sesión de hoy aquí en Red Salud Educa, Facebook CCHC, en Red Salud como siempre. Vamos a introducir ya nuestro tema de conversación para este día de hoy y que tiene relación con el parto natural, ¿no? Con este momento tan esperado por muchas y muchos. En Chile, la tasa de cesárea alcanzó un 53% en el año 2017. La Organización Mundial de la Salud considera que la tasa ideal para un país de los partos por cesárea está entre un 15 y un 20%, lo que habla, ¿no es cierto?, que en nuestro país el parto por cesárea es bastante alto, con este 53%. Sabemos que el proceso de gestación y también el nacimiento son fundamentales, marcan la vida, por supuesto, para los progenitores y también para el recién nacido. El parto vaginal es la vía natural de nacimiento. No obstante, la opción de realizar una cesárea debe considerar situaciones específicas, situaciones que por supuesto vamos a estar abordando en esta conversación. Y por lo tanto, aquí lo que interesa y a lo que le ponemos especial relieve es a la educación durante el embarazo. Para eso, hoy tenemos a dos interesantes entrevistados a quienes ya les comenzamos a dar la bienvenida. Se trata del doctor Ricardo Trehuela, jefe del servicio de maternidad de Clínica Red Salud Santiago. Doctor, buenas tardes y bienvenido a Red Salud Educa. Muy buenas tardes. Bienvenido. Y Amaya Luque, matrona del servicio de maternidad también de Clínica Red Salud Santiago. Amaya, también bienvenida a esta conversación. Ahí se nos va a estar sumando Amaya. Como ustedes saben, estamos en directo a esta hora de la tarde, 19:33, y por supuesto a veces la tecnología y las conexiones vía internet nos juegan una mala pasada, pero apenas Amaya se nos conecte vamos a estar conversando también junto a ella. Doctor, decía yo que Chile presenta un alto índice de parto por cesárea, y aquí lo relevante es partir preguntándole precisamente la diferencia o el por qué, ¿no es cierto?, muchas veces se tiene que tomar la decisión de hacer un parto por cesárea y no un parto natural. Ya. Bueno, reiterar, muchas gracias por la invitación. Creo que este es un tema súper relevante que nosotros nos vemos enfrentados en el día de la consulta con las pacientes y durante todo el, digamos, el control del embarazo. Hay muchos mitos, hay muchas visiones distintas, pero lo que sí está claro, y está claro a nivel de todo el mundo, es que la cesárea es un acto quirúrgico que debiese ser utilizado o debe ser utilizado cuando está en riesgo la madre o el feto durante el trabajo de parto o por alguna situación especial anterior que impidan que ese feto nazca por vía vaginal. ¿Por qué? Porque el acto quirúrgico en sí de la cesárea tiene muchos riesgos, ¿ya? Y eso es algo que, bueno, hay que educar a los pacientes, hay que educar a la pareja, en realidad, a mamá y papá, como para ir derivando, o sea, derribando murallas, derribando mitos, derribando miedos, sobre todo. Eso es súper importante. Como tú bien decías, claro, Chile alcanzó en el año 2017 y probablemente ahora en las tasas actualizadas del 2022, incluso porcentajes mayores de cesárea y
es algo que se ha ido complejizando, porque como te digo, la cesárea tiene sus bemoles por ser un acto quirúrgico en sí. Pero aquí estamos en Red Salud Santiago en una campaña ya hace por lo menos 8 o 9 meses de educación continua con nuestros pacientes para derribar estos mitos y intentar bajar a tasas de cesárea que sean seguras, que sean realmente lo que se necesita, ¿ya? Y que no pongan en riesgo a nuestros pacientes para tener un fin del embarazo que sea óptimo y con pacientes y padres que estén felices, digamos, de todo este proceso, ¿ya? Eso como inicio, digamos. Sí. Doctor, es muy importante lo que usted dice con respecto a la labor que ustedes están haciendo en Clínica Red Salud Santiago, con respecto a la educación que se le pueda dar a tanto a la madre como el padre en todo el proceso del embarazo, pero sobre todo, ¿no es cierto?, ya en la llegada final, ¿no es cierto?, en el momento en que ya se produce el parto y esperamos la llegada del recién nacido, porque como usted decía, hay muchos mitos, hay realidades, hay experiencias comparativas, muchas veces las mujeres, las mamás se comparten datos y dicen, mira, ¿sabes qué? En realidad el parto natural es muy doloroso, te recomiendo el parto por cesárea, etcétera. Hay muchas conversaciones que se dan en un torno que no tiene que ver necesariamente con lo más adecuado y con lo estrictamente apegado a la medicina, ¿no es cierto? Y en ese sentido, ¿qué es lo mejor, ¿no es cierto?, para aquellas quizás mamás que tienen una idea preconcebida de decir, quiero tener un parto por cesárea? ¿Qué es mejor, el parto por cesárea o el parto natural? Mira, lo primero, yo creo que lo mejor es informarse. Ya, esa es una respuesta que vamos a partir por esto. La información es fundamental en esto, porque finalmente, y dado a cambios en la legislación chilena, la decisión final puede ser tomada por la paciente, digamos. Incluso aunque no haya una indicación médica real y oportuna de cesárea, la paciente puede pedir una cesárea. Pero lo mejor es que tenga toda la información ya para que ella pueda tomar la decisión que haga que corra menos riesgo. Obviamente, el parto vaginal, voy a quitar un poco esto acercarme un poquito esta forma de hablar del parto vaginal como el parto natural, porque son dos cosas distintas. Pero el parto vaginal es lo fisiológico y es lo que ha mostrado tener menor riesgo tanto para el feto como para la madre cuando son realizados con la seguridad de los métodos modernos que se ocupan en la obstetricia. ¿Ya? ¿Por qué? Por lo mismo que yo decía anteriormente, que no estamos sometiendo a la paciente a este acto quirúrgico cuando realmente no es necesario. Entonces, si tú me dices y me preguntas así, en dos palabras, ¿qué es mejor? O en una, obviamente el parto vaginal. Pero esto va a depender de cada una de las situaciones, va a depender de cada paciente, va a depender de cada pareja, ¿ya? Cada pareja, cada embarazo es distinto. Incluso en una misma mujer, los embarazos son absolutamente distintos unos de otros. Entonces, el llegar, digamos, después de estos 9 meses de espera a puerto y poder decidir cómo va a nacer esta guagua, va a depender en gran medida en cómo nosotros nos hayamos comunicado con los pacientes y cómo le hayamos transferido básicamente todo el conocimiento y la seguridad de lo que nosotros vamos a decidir. ¿Ya? Eso es fundamental. Doctor, y en ese sentido, más allá de la decisión que pueda tomar una pareja con respecto al momento del parto, ya sea un parto vaginal o una cesárea, aquí me imagino que usted también, a lo largo de todos los controles que se van haciendo durante el parto, llega también con una idea ya aterrizada con respecto a la realidad fisiológica de esa futura mamá, ¿no? En cuanto a las condiciones, por ejemplo, fisiológicas, de cómo viene el feto, de cómo está también el tamaño de ese bebé, etcétera. O sea, me imagino que son varios factores los que son los determinantes para decidir en un momento ya oportuno si se realiza o no una cesárea. Sí, nosotros, y gracias a la tecnología, hemos podido, se ha ido poniendo más sofisticado el control del embarazo y con lo cual podemos hacer muchísimos más diagnósticos
y esos diagnósticos nos permiten hacer pronósticos, que es algo muy bueno, de saber un poco si esa paciente tiene riesgos de hacer algunas enfermedades al final del embarazo, si tiene riesgos de que las guaguas sean muy grandes y eso sea complicado para un parto vaginal, etcétera. O sea, tenemos forma de nosotros predecir ciertas cosas. Es cierto que el embarazo y el parto tienen millones de variables. Yo siempre les digo, cuando un ingeniero construye un puente, pueden haber unas 150 variables que van desde el tipo de material hasta el suelo, hasta el largo del río, etc. Bueno, en un embarazo, en un parto, esas variables se multiplican por 20 o por 30. O sea, puede ser más de 5.000. Pero gracias a la tecnología nosotros podemos controlar la mayoría de ellas. Entonces podemos tener digamos, una idea de realidad de qué es lo que va a pasar y nos podemos adelantar a muchas de esas cosas. Y de eso se trata el control del embarazo. Entonces, si uno le explica bien a la paciente que si bien es importante el momento del parto, pero esto es todo un proceso, llega mucho más tranquila a ese minuto. Le explicamos que ella va a tener acceso a anestesia, de que las molestias van a ser soportables, de que en general digo, no van a tener dolor. Entonces llegan mucho más empoderadas y la mayoría, cuando se ha dado este buen control y buena comunicación, lo único que tienen es un parto vaginal para vivir esa experiencia. ¿Ya? Claro que sí. Doctor, antes de seguir ya avanzando en esta conversación y empezar a conocer las consultas que nos van llegando a través de nuestro Facebook en Red Salud CCHC, pedir las disculpas del caso porque Amaya Luque, nuestra matrona, lamentablemente no se va a poder conectar debido a intermitencias en la señal de internet y por lo tanto vamos a continuar en esta conversación con el doctor Ricardo Trihuela. Doctor, comienzan a llegarnos ya las primeras preguntas. La primera es de Daniel Ferrada, dice, hola, dice, aparte del riesgo que indica el médico con la cesárea, ¿qué implicancia tiene en el futuro del recién nacido una u otra opción? A ver, en general, cuando es una cesárea bien indicada por una de estas causas que nosotros comentábamos, en que lo que hacemos con hacer la cesárea es sacar al recién nacido en forma más expedita y más rápida, claramente, digamos, las implicancias son positivas, porque ese recién nacido no fue sometido a un parto vaginal que podría haber sido peligroso para él. Desde el punto de vista a futuro, hay algunos estudios que demuestran que algunas adaptaciones se dan en forma más dificultosa cuando un recién nacido no ha nacido por parto vaginal, pero en general son recién nacidos y seres humanos y niños y adultos que se desarrollan de la misma forma. O sea, la mayor implicancia es al momento en que se toma la decisión, que una cesárea bien indicada salva a un niño. O por lo menos disminuye la probabilidad de que tenga algún problema serio a futuro. Y eso es lo bien indicado, o sea, es una buena herramienta. Con esto no estoy diciendo que las guaguas todas tengan que nacer por cesárea, porque por otro lado, la cesárea es un riesgo también para la madre. Hay mayor riesgo de infecciones, hay mayor riesgo de inercia uterina, que el útero no se contraiga bien. En la recuperación de esa mamá es mucho más dificultosa, o sea, una mujer que ha tenido un parto vaginal, generalmente a las 48 horas ya está súper bien. La cesárea a veces cuesta un poco más, ¿ya? Pero aquí lo importante más que es lo que pasa a futuro con la cesárea, que en realidad no van a ser diferencias muy importantes, es que si la cesárea viene indicada en ese minuto, salva guagua. Perfecto. Doctor, Romy Moya nos pregunta también y nos cuenta su experiencia. Dice que este es su tercer embarazo, ha tenido 2 partos vaginales y en el tercero, optó por una cesárea ya que quiere operarme para no tener más hijos. Tengo 31 semanas. Ya. A ver, o sea, hacer una cesárea para poder hacer una esterilización, digamos, es una decisión que lamentablemente se basa solamente en lo económico, ya cuando estos partos son en ambientes privados, digamos, en clínicas, porque no
no hay una indicación ni del Ministerio de Salud en Chile, ni a nivel de la OMS, perdón, de la Organización Mundial de la Salud, de tener que hacer una cesárea para hacer una esterilización. Ella puede hablar con su médico tratante y pedirle que una vez que se dé el parto vaginal, se hace la esterilización inmediatamente después del parto. Y eso nosotros lo hacemos acá en Red Salud Santiago. Es una esterilización que se hace a través del ombligo transumbilical, un procedimiento muy sencillo y se ahorra el riesgo de una cesárea para hacer la esterilización. Es más, acá no, digamos, esa indicación se sacó y no se puede hacer, ¿ya? No se puede hacer. Ya, eso me imagino que es mucho mejor, es más beneficioso en el sentido de que se corren menos riesgos, por lo que usted decía, ¿no es cierto? Que pueden producirse algún contratiempo en una cesárea, al hacer además una operación como esta podría ser mucho más complejo. O sea, lo que es complejo, lo que es complejo es hacer una cesárea para poder hacer una esterilización, porque la esterilización es un procedimiento que es mucho más sencillo, por una incisión que es de 1 o 2 centímetros a través del ombligo y que en qué sé yo, 15, 10 minutos está esterilizada la paciente y la recuperación va a ser la misma del parto vaginal en este caso, porque el puerto de entrada es muy pequeñito. Perfecto. Estamos conversando con el doctor Ricardo Trehuela, jefe del Servicio de Maternidad de Clínica Red Salud Santiago. Doctor, Angélica Silva nos pregunta, dice, buenas tardes, si mi primer parto es por cesárea, ¿esto significa que los siguientes siempre serán por esta vía? Muy buena pregunta. No significa que los siguientes van a ser por la misma vía, siempre y cuando la indicación de la primera cesárea no haya sido por una causa absoluta en relación a la madre. Es decir, por ejemplo, que ella haya tenido una cirugía en el útero anteriormente y eso hace que ese útero no pueda ser sometido a un parto vaginal, o que tenga una malformación uterina que haya sido la decisión. Si esta cesárea fue por una causa no permanente, ¿ya? No permanente, perfectamente, si las condiciones se dan, si los controles lo permiten, se puede tener un parto vaginal. Y eso ella lo puede conversar con su tratante y se puede hacer un plan para poder llegar a eso. No todas las veces resulta, pero por lo menos se puede hacer el intento. ¿Ya? Doctor, Raúl Peña nos pregunta, dice, ¿es mito o realidad que los niños que nacen por partos naturales se desarrollan mejor o se adaptan más rápido al medio ambiente versus los que nacen por cesárea? Mira, en general, los recién nacidos que nacen por parto vaginal sí efectivamente tienen una adaptación, sobre todo en las primeras horas, que es un poquitito mejor. Ya, adaptación a respirar, hasta adaptación a amamantar, tienen mejor succión, etc. Pero después se van equiparando. Sí hay algunos estudios más o menos recientes en que el hecho de que el recién nacido pase por el canal del parto y esté en contacto con la flora bacteriana, tanto vaginal como anal de la paciente, permite un mejor desarrollo de la misma flora bacteriana intestinal, por ejemplo, el recién nacido, y disminuyen las alergias alimentarias, disminuyen las intolerancias a ciertos alimentos, e incluso se ha visto que esos niños tienen menores tasas de obesidad y diabetes cuando son adultos, ¿ya? Adultos. Pero en general, no hay mayores diferencias en cuanto a lo cognitivo y que podría ser lo que, más o menos a lo que el auditor nos está preguntando. Claro, me imagino yo también que esa pregunta tiene relación, doctor, muchas veces con los riesgos que se pueden presentar o eventualmente podrían presentarse en cualquiera de los dos partos, pero muchas veces dicen que la cesárea es más traumática para los niños, sobre todo si es necesario, por ejemplo, la utilización del forceps. No sé si siempre se ocupa específicamente ese instrumento o necesariamente es cuando viene en una posición más complicada. A ver, el forceps es un instrumento o una herramienta, diría yo, que bien utilizada es beneficiosa. O sea, cuando nosotros tenemos un recién nacido que llega o está saliendo, hay palabras técnicas para esto, llega a cuarto plano o en plano de salida y no puede ser
por agotamiento materno o por algunas otras causas, también es una herramienta que bien utilizada puede salvar niños y que también se ocupa en casos muy excepcionales. ¿Ya? La cesárea en general no tiene traumas para el recién nacido y los recién nacidos salen en forma bastante expedita, ¿ya? O sea, ahí son dos cosas distintas. Uno es el forceps, que es en un parto vaginal, en que hay un problema en el expulsivo, en que salga la guagua, y lo otro es la cesárea, ¿ya? Son dos cosas distintas. Doctor, Fran Gasset nos pregunta, ¿en qué semana se decide si hay parto vaginal o cesárea? Ya. En general, en pacientes sanas y que no han tenido cesáreas anteriores, eso se decide, digamos, si es por una decisión médica al momento del parto, ¿ya? O sea, la paciente llega en trabajo de parto, y si este trabajo de parto anda de forma expedita y con todas las variables en normalidad, la decisión, digamos, se toma ahí. Pero, como te decía anteriormente, va a depender de todas las otras variables, si es que tenemos causas que detectamos anteriormente al momento del trabajo de parto, en que ahí nos va a hacer decidir por una cesárea en conjunto con la pareja, con la paciente, ¿ya? Pero en general, si anda todo de forma fisiológica, ya la cesárea, como dije al inicio de esta conversación, va a ser una herramienta que vamos a poder utilizar si es que algo anda mal durante el trabajo de parto, ¿ya? Estamos conversando con el doctor Ricardo Trehuela, jefe de servicio de maternidad de Clínica Red Salud Santiago. Doctor, nos siguen llegando más preguntas a través de nuestro Facebook en Red Salud CCHC. Sí, muy bien. Muy atentos todos y todas, porque aquí hay hombres y mujeres que están participando, y muy atentos también, por supuesto, al concurso que vamos a realizar en los próximos minutos. Andrea Díaz nos dice, ¿es normal a las 34 semanas sentir dolores en la parte vaginal y púbica intensa que no se quita, dice, y además agrega que su bebé ya está encajado desde hace 3 semanas? Sí. Bueno, en la medida que va pasando el tiempo de embarazo, y sobre todo cuando pasamos las 32 semanas, efectivamente aumentan las posibilidades de tener dolores pélvicos, pero que debiesen ser soportables, o sea, debiesen ser más que dolores molestos, ¿ya? Recordemos que ya la bobita ahí se está acercando a los 2 kilos 400, un poquitito más, entonces es un peso, y ese peso se nota y ese peso molesta. Cuando el dolor es mucho, uno tiene que pensar en algunas otras cosas, y ahí tiene que ser evaluada por el tratante, como por ejemplo una pubalgia, que es un dolor en los huesitos del pubis, por delante, que la unión de esos huesitos o esa articulación duele mucho, y eso tiene tratamiento. Yo le recomendaría a la auditora que consultara específicamente por eso, para descartar digamos, algunas cosas que podrían ser no convenientes. Pero en general se va a sentir molestia sobre las 32 semanas. Perfecto. Doctor, Carolina Francisca Núñez nos pregunta, en caso de embarazo múltiple, ¿siempre se hace cesárea o puede haber un parto vaginal? A ver, el embarazo múltiple es una de las causas de cesárea relativa, ¿ya? Y va a depender primero de cuánto sea la cantidad de fetos. Si son más de 2, eso es una cesárea absoluta. Pero cuando son 2, puede depender de la posición en que traigan los fetitos, y de si estos fetitos están ambos en un saco o están en sacos distintos y tienen placentas distintas, ¿ya? O sea, ahí también existe la posibilidad de parto vaginal, pero va a depender, como te contaba, de estas cosas específicas, ya que son la amnionicidad, la coricidad, cosas más técnicas que ahí tiene que verlo con su médico tratante. Doctor, lo quiero llevar también a otra arista del parto, y que tiene relación con la anestesia, porque hay muchas mamás que optan por no acceder a la anestesia, por miles de causas, creencias, etcétera, porque dicen que quieren tener un parto en donde no se afecte a lo mejor al bebé, etcétera. ¿Cuáles son los pros y contras de usar o no anestesia? ¿Hay diferencia en la utilización de anestesia para un parto vaginal versus una cesárea? Sí, bueno, la anestesia es una herramienta también que nos ayuda a que la paciente, durante el proceso de su trabajo de parto, ya sea este
o sea, trabajo parto y parto, ya sea por cesárea o por parto vaginal, no sienta dolor o sienta un dolor o unas molestias que sean totalmente soportables, porque efectivamente el parto tiene dolor, o sea, eso es innegable y no voy a venir a decirle a las mujeres que no duele, eso sería una locura. Entonces, la anestesia ha permitido que esto sea mucho más llevadero y que la experiencia sea más placentera. Las anestesias, existen muchos tipos distintos, pero en general se ocupan anestesias regionales, que son la peridural y la raquidia, que las dos tienen diferencias técnicas, que una permite el movimiento, la otra no, y claramente son distintas para la cesárea como para el parto vaginal. Actualmente se ocupan anestesias y medicamentos que permiten que incluso el paciente tempranamente, cuando empieza a sentir dolor, ya pueda recibir primera dosis de anestesia y pueda caminar, pueda moverse, pueda estar libre, no tenga que estar amarrado a una cama. Y bueno, finalmente, como lo que hace la anestesia es controlar el dolor, es decisión de la paciente si la requiere o no, y ella es libre de elegir tener anestesia o no tener anestesia, y lo más importante, cuándo tenerla. O sea, una paciente que decide en sus primeras fases de trabajo de parto no recibir anestesia, si la requiere después porque ya el dolor es insoportable, tiene todo el derecho a tenerla y se le va a administrar. Doctor, ¿le parece si volvemos a reiterar cuándo es necesaria una cesárea? ¿Cuáles son las indicaciones precisamente que se tienen que considerar? ¿Cuáles son las situaciones para realizar un parto por cesárea? Perfecto, le pediría a quien nos comanda. A nuestro director, que nos muestre las poner, imágenes. nos puede poner una imagen que tenemos bastante educativa. Déjame agrandarla. Perfecto. Bueno, aquí tenemos un cuadrito que tiene esta clasificación de indicaciones de cesárea, que es bastante sencilla, y las divide por causas fetales, causas maternas y causas ovulares. Si lo voy a agrandar un poquito porque mi vista no me acompaña mucho, si es factible. Bueno, las causas fetales es cuando el bebé o feto, vamos a llamarle feto mientras está dentro del útero, tiene algunas características importantes que podrían hacer peligroso o riesgoso un parto vaginal. Por ejemplo, una macrosomía fetal, que son bebés que tienen una estimación de peso por ecografía de 4,5 kilos, o en mujeres diabéticas que tienen estimación de 4,3 kilos. ¿Por qué se hace esta diferencia? Porque la disposición de la grasa en el bebé que es de madre diabética diagnosticada es distinta y es generalmente mayor a nivel de los hombros, y eso podría provocar una retención de hombros. Cuando tenemos una presentación de tronco, que significa que la guagüita está en forma horizontal en el útero. Cuando tenemos una distosia de posición, que eso tiene que ver cómo es la posición de la cabeza en relación al canal del parto y en relación al plano óseo del canal del parto. Cuando tenemos una presentación en nalgas, que eso es lo que la gente conoce habitualmente como podálica, y que es una de las más importantes, cuando tenemos algún signo de sufrimiento fetal evidente, dado por los monitoreos y las distintas formas electrónicas que tenemos nosotros de evaluar eso durante el trabajo de parto, ahí se decide por la cesárea. Interesante y buena la imagen, ahí no sé si necesita otro acomodo más. Si me puedes mover un poquitito eso, perfecto. Las causas ovulares es cuando tenemos alguna de las estructuras que acompañan al feto en su gestación, que son las membranas, la placenta, el cordón umbilical, tenemos algún problema con ella. Por ejemplo, una placenta previa, que es la placenta que cubre por dentro la salida de la guagüita. Cuando logramos diagnosticar un desprendimiento de placenta, que eso es una causa de una cesárea de urgencia o de emergencia incluso. Cuando tenemos una prosidencia de cordón, eso que es que durante el trabajo de parto el cordón salga por sobre la cabeza hacia el canal del parto. Eso lo puede apretar y puede producir un sufrimiento fetal. Embarazos múltiples, ahí contestamos un poquitito esa parte con la pregunta que nos hizo uno de nuestros auditores. Cuando tenemos cesáreas anteriores, 2 o más, o cuando esta cesárea ha sido corporal, es decir, en la parte del cuerpo del útero y no en la parte del segmento. Es una cosa más técnica, pero que implica más riesgo de que ese útero podría romperse. Y cuando tenemos el antecedente de una cirugía
del cuerpo uterino, en este caso una miomettomía, que también hace que ese útero sea más débil a soportar las contracciones de un trabajo de parto. Ahí entonces están las principales Exacto. Y indicaciones. tenemos por último causas maternas, dos más cesárea, que es lo mismo que lo que veíamos anteriormente, antecedentes de alguna cirugía vaginal previa que pueda prolapsos importantes o incontinencias de orina que podrían verse muy alteradas o podrían recidivar, es decir, que vuelvan de nuevo con el parto vaginal, alguna enfermedad grave de la madre que haga que tener un trabajo de parto muy prolongado sea peligroso. Hay algunas enfermedades neurológicas, etcétera, hematológicas incluso. Y aquí está lo que habíamos conversado antes de la decisión materna. Esta tiene que ser una decisión muy bien informada. Ella debe saber cuáles son los riesgos de la cesárea. Nosotros acá hemos desarrollado unos consentimientos informados extraordinarios en que la paciente se le da tiempo para que lo revise en su casa, lo lea adecuadamente, consulte cuáles son las dudas que tiene y tome una decisión súper informada y, como decía yo, les contaba anteriormente, derribando ojalá todos esos mitos y todas esas barreras que se nos han impuesto, pero que no están muy claras. Esa es como una clasificación bastante sencilla a entender, tanto por pacientes también como por todo el mundo de la salud, que se ocupa bastante y que aclara muchas cosas. Claro, entonces ahí a modo de resumen, algunos puntos que toca el doctor, indicaciones para una cesárea, por ejemplo, el sufrimiento fetal, la presentación podálica del feto, un peso mayor a 4,5 kilos, antecedentes de placenta previa, embarazo múltiple y también, no es cierto, no dejar de olvidar, decisión de la madre que sea plenamente informada, como decía el doctor. Estamos en Red Salud Educa, este espacio de conversación a través de nuestro Facebook, en Red Salud CCHC, conversando con el doctor Ricardo Treguela, jefe del servicio de maternidad de la clínica Red Salud Santiago. Doctor, sigamos revisando más preguntas que nos van llegando a nuestro Facebook. Paulina Vázquez nos dice, ¿qué tan peligroso puede ser si mi bebé viene con circular en el cuello de 34 semanas y se mueve mucho? Dice. Ya, la circular del cuello es que significa que el cordón pasa por el cuello o se ve a través de la ecografía por el cuello. Es una contraindicación para un parto vaginal. Cuando esta es simple, incluso doble, más de 3 ya hay una indicación relativa de cesárea. ¿Y por qué digo esto? Porque recordar que los partos van a estar monitorizados y nosotros vamos a saber exactamente cómo se está comportando el feto en relación a cómo le llegue el oxígeno. Ya el cordón umbilical está conformado por arterias, por venas y por una estructura que se llama gelatina de Wharton que permite que este cordón pueda enrollarse, incluso pueda tener nudo y no se estrangule, ¿ya? Entonces, es una situación que hay que estar atento, que hay que tener una monitorización que sea la adecuada, pero en general no indica o no nos da mayor riesgo de un parto vaginal. Perfecto. Doctor, Fran nos pregunta, dice, si tengo obesidad o sobrepeso, ¿qué es lo más recomendable para el parto? ¿Cesárea o parto vaginal? Muy buena pregunta también. Y desde el punto de vista del acto quirúrgico de la cesárea, siempre la obesidad es un riesgo para la paciente, porque son pacientes que tienden a infectarse más en el postoperatorio, a sangrar más, ¿ya? Y a tener procesos de recuperación muchísimo más lentos. Incluso podrían tener a futuro hernias. Pero todo va a depender de cómo esté en relación a la obesidad el feto y en relación al canal del parto, porque también se da muchas veces que las pacientes con mucha obesidad tienen canales de parto más estrechos, ¿ya? Pero si la pregunta va en relación, o se le explico, en relación solamente al acto quirúrgico, obviamente un parto vaginal es mucho más recomendable. Doctor, y Natalia nos dice, ¿qué tan riesgoso es un parto cuando aparecen problemas con la tiroides en mitad de la gestación? Ya, los problemas de la tiroides en relación a la gestación, los más comunes son el hipotiroidismo, ¿ya? El hipotiroidismo, que en realidad, bien controlado, los riesgos son bastante bajos. Se hace un control multidisciplinario con endocrinólogos, se dan los medicamentos adecuados y no hay problema. Ya cuando el embarazo se presenta el hipertiroidismo, que es que hay
una exacerbación en la función de la tiroides, ahí podría ser más complicado si esto en general se presenta al final del embarazo. Incluso se puede llegar a una cosa que se llama la tormenta tiroidea, pero si esto, digamos, ha sido controlado adecuadamente, hemos tenido el control multidisciplinario, o sea, la paciente ha ido, ojalá, una vez al mes o cada mes y medio al endocrinólogo, en general podemos tener embarazos y partos sin ningún problema. Doctor, y también con respecto, por ejemplo, a otras patologías, nos pregunta Daniela Zamora, dice, a una amiga le detectaron una endometriosis en el mismo parto y le hicieron cesárea. Ya, a ver, si entiendo un poco la pregunta, porque la endometriosis es una entidad o una enfermedad que es, por lo menos hasta lo que yo tengo entendido, imposible hacer un diagnóstico en el momento del parto, si es que es un parto vaginal. Lo más probable es que ellas la hayan operado y al momento de la operación encontraron signos de endometriosis porque son tejido endometrial fuera del útero, en los ovarios, en la superficie del útero. Entonces, yo creo que va por ahí esa pregunta. Es decir, a la paciente le hicieron la cesárea y ahí detectaron la endometriosis. Ya, perfecto. Y Osman Aracena nos pregunta, dice, hola, con mi esposa estamos pronto a tener nuestro primer bebé, ¿algún consejo? Dice que está súper ansioso, nervioso, aún no sabe si es cesárea o un parto vaginal. A ver, todo lo que yo les pueda decir, yo también fui papá y uno está nervioso igual, pero lo que sí creo que puede disminuir harto la ansiedad es, ante cualquier duda, pregunten todo. Si es necesario más controles con su tratante, pregúntenle, lleven anotadas las preguntas y eso los va a tranquilizar bastante, ¿ya? La información es la mejor forma de estar tranquilo. O sea, mientras más informados, creo yo que los papás deben estar más tranquilos. Y en cuanto a si el parto debe ser necesario, parto normal, o sea, como hemos hablado y espero que se haya entendido después de toda esta conversación, el ideal es que la paciente tenga un parto vaginal, que sea ojalá lo más expedito posible, bonito, que lo pase bien en su parto. Doctor, y en ese sentido también, por ejemplo, ¿hasta cuándo se puede encajar el feto? Ya, a ver, el encajar, cuando la gente habla de encajar el feto, es que este feto esté ya en relación al canal de parto y a la parte superior del canal de parto. Y generalmente eso uno lo ve como entre las 36 y 38 semanas, a veces un poco antes, ¿ya? Pero es algo que es muy relativo, o sea, no es algo que uno puedas decir, aquí no va a haber un parto vaginal porque, no sé, examinó a una paciente y de repente vio una cabeza muy alta a las 37 semanas. Como dije, las variables acá son mucho más que las de un puente, entonces hay que tener paciencia, hay que esperar. Sí, porque uno siempre escucha relatos de embarazadas, ¿no es cierto?, que dicen, no, se dio vuelta, le siento el potito aquí en la parte de arriba, ¿no es cierto?, que ya es como que eso uno lo asume como el encajamiento del bebé para estar pronto al parto, ¿no? Claro. Sí, son signos que son a veces fáciles de detectar por la misma paciente, pero hay bastantes más cosas que el encajamiento, presencia de contracciones, pérdida de tapón mucoso, etc. Ya en esto, mientras más la gente se informe y ojalá a través de su equipo médico, no tanto con el Google, porque ahí uno ve va a ver cosas atroces, pero preguntarle al equipo médico, tener la confianza y hacer las preguntas, aunque uno crea que es la más loca o más lesa, preguntar todo, eso es lo mejor. Claro que sí. Siempre es muy importante esa relación, ¿no es cierto? Esa interacción que tienen ustedes como médicos y también las matronas con las pacientes. Doctor, ¿le parece si hacemos nuestra pregunta, nuestro concurso? Recordando que hoy día quienes participen y quienes, por supuesto, acierten a nuestra consulta van a llevarse un set de pañales de la marca Merries para el cuidado de tu bebé desde el primer día. Así que atención, porque aquí va la pregunta. Para quienes han estado atentos a la conversación que hemos tenido con el doctor Ricardo Trehuela, jefe de servicio de maternidad de Clínica Red Salud Santiago, la pregunta es la siguiente.
díganos 3 indicaciones para una cesárea. El doctor aquí las abordó, nos explicó con esta lámina, con imágenes, así que, a ver, 3 indicaciones precisamente que se requieren para una cesárea. Mientras nos responden a través de nuestro Facebook en Red Salud CCHC, doctor, para ir cerrando ya un poco recomendaciones, porque aquí también muchas piensan en cuanto a la recuperación. Usted lo abordaba también al inicio de nuestra conversación con respecto a los tiempos, ¿no es cierto?, de recuperación de un parto vaginal versus una cesárea. Ya. Bueno, la recuperación de la cesárea en general es bastante más rápida. Diría que a las 48 horas la paciente ya pueden hacer la mayoría de sus actividades, tienen algunas restricciones que son dadas por los médicos tratantes y las matronas tratantes, pero como no ha habido una intervención mayor, el abdomen se mantiene intacto, no hubo una cirugía de por medio, la recuperación es bastante más rápida y con menos dolor. La cesárea demora un poco más, pero con el uso actual de buenos analgésicos, un reposo adecuado en las primeras 48, 72 horas, tampoco es algo que va a mantener a una mujer con molestias mayores por más allá de 4, 5, 6 días, ¿ya? Uh-huh. Como te digo, se ocupan muy buenos analgésicos y las pacientes pueden volver digamos, a su actividad de movilización normal tempranamente, y eso es lo más indicado. Con respecto a la lactancia, bueno, se da más o menos igual a las dos, pero siempre en el parto vaginal por una secreción un poquito aumentada de oxitocina, hay una bajada de leche un poquito más rápido si es que ha habido un parto vaginal. Uh-huh. ¿Ya? Pero esto no quiere decir que con lo otro vayamos a tener problemas de lactancia o que la mujer se tenga que desesperar. Igual va a bajar la leche y la guaguita va a estar bien. Claro. ¿Ya? Además que igual viene todo este proceso de apego, ¿no es cierto? Una vez que la guaguita ya nace, viene este proceso de apego en donde de alguna manera, ¿no es cierto?, se acerca a la mamá. Acá en Red Salud Santiago hemos, a partir ya de principios de este año, implementado un potente plan, digamos, para aumentar los partos vaginales. Tenemos una sala site, una sala de atención de parto integral, donde tenemos kinésicos y un montón de cosas que se están ocupando actualmente como para darle confort y para que la experiencia que tenga la pareja sea mucho mejor. También hemos implementado un control específico con matrona que es entre las 36 y 38 semanas, que pueden ser incluso 2 o más, en que la mamá puede preguntarle todas las dudas a la matrona, que actualmente va a ser la que la va a acompañar durante el trabajo de parto, y que yo te diría que en el parto es junto con la mamá, la matrona es el otro ente esencial del parto. O sea, ellas son la dupla. Nosotros aquí estamos para apoyar. Claro que sí. Doctor, y hablando de apoyo, antes que ya terminemos y demos a conocer el nombre de nuestro ganador o ganadora, el del papá durante el parto, ya sea parto vaginal o sea parto por cesárea, el rol me imagino también que es muy importante, muy relevante en cuanto al apoyo y después posteriormente apego también con el recién nacido. Sí, mira, vamos a hablar, la mayoría de las veces este rol lo cumple el papá, pero vamos a hablar de acompañante significativo, ¿ya? Porque es finalmente el acompañante que la mamá define, la paciente define quién va a estar con ella. Y a veces no es el papá, a veces puede ser la mamá, la abuela. La mamá, una prima, la hermana o una pareja del mismo sexo, etc. O sea, en eso, aquí en Red Salud Santiago somos ultra respetuosos de todo y estamos en pos de esta diversidad. Pero, como te digo, la mayoría de las veces este rol lo cumple el papá y es fundamental. O sea, tenemos mucho mejores tasas de parto vaginal cuando este acompañante significativo el papá, porque nosotros lo ocupamos incluso como herramienta para que nos ayude a posicionar a la paciente, para que le ayude a buscar, para que le dé fuerza, para que le dé ánimo, etcétera, etcétera, etcétera. Y al momento del nacimiento, el vínculo que logra este papá o este acompañante significativo con el recién nacido, que prácticamente lo ve salir desde el canal de parto de la mamá o desde el abdomen cuando es una cesárea, porque lo hacemos participar igual, es fundamental para cómo se va a desarrollar después los afectos en esos dos seres, digamos. Así que es fundamental.
Tan así fue que nosotros durante pandemia, incluso antes de que tuviéramos las normas ministeriales que nos lo permitieran, mantuvimos en los momentos más álgidos del COVID, mantuvimos al acompañante significativo cuando por COVID se podía, es decir, este acompañante no tenía COVID, lo mantuvimos en las salas de trabajo de parto y permitimos que estuviera ahí siempre, porque para nosotros eso es fundamental. Claro que sí, muy importante. Doctor, ya tenemos ganadora, así que redoble de tambores. Andrea Díaz es la ganadora de nuestra consulta de hoy. Ella entonces se lleva este set de pañales para el cuidado de tu bebé desde el primer día de la marca de pañales Merris. Así que felicitaciones, Andrea. Muchas gracias por participar con nosotros. De la producción me piden que digas presente y te contactes por interno para hacer entrega ya posterior de este regalo para el recién nacido de pañales Merris. Así que felicitaciones y muchas gracias por participar con nosotros. Doctor, también quiero agradecerle, por supuesto, la disposición, la conversación amena que hemos tenido en estos minutos de conversación aquí en Red Salud Educa, entregándonos consejos de el parto, el momento del parto, precisamente las ventajas del parto vaginal y también, por ejemplo, las diferencias con la cesárea. Así que muchísimas gracias por esta conversación aquí en Red Salud Educa. No, muchas gracias a ustedes. Invito a todos los pacientes y a todos los que nos siguieron que conozcan nuestra maternidad. Tenemos la mejor infraestructura, tenemos los mejores profesionales, una neonatología de lujo a nivel en Santiago. Y estamos aquí dispuestos a darles la mejor atención y a estar con ustedes y a participar de este proceso maravilloso que es el embarazo y el parto y el nacimiento de un nuevo ser. Así que agradecido nomás y para cuando quieran. El doctor Ricardo Trehuela, jefe del servicio de maternidad de Clínica Red Salud Santiago, conversando hoy con nosotros aquí en Red Salud Educa. La invitación, como siempre, y el agradecimiento para ustedes por haberse conectado en esta edición de hoy. La invitación, por supuesto, para que nos volvamos a reencontrar en una próxima oportunidad. No recuerden que este episodio queda disponible en Facebook y también en Instagram. Así que hasta pronto y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, doctor. Chao, que estén bien.